Sí. Oh. Bueno, nosotros vamos a hablar de Píndaro y de Esopo. ¿Sí? ¿Y de qué? Y de Esopo. Esopo. Bueno, nosotros somos, yo me llamo Martín Hoyos, somos de Camarones y con mi compañera acá, Julián Denis, vamos a hablar del tema de Píndaro y Esopo. De Píndaro, ¿sí? Primero voy a dar como un breve contexto de quién era, por qué fue importante y después me voy ya a las obras, ¿sí? Bueno, Píndaro nació en Tebas aproximadamente entre los años 522 o 518, porque todavía no es muy certero en qué año específicamente nació, y falleció en el 534. ¿36? Sí, no sé. Creo que sí, más o menos por ahí. Una fecha estimativa. No memorizo fecha. Bueno, la niñez de Píndaro transcurrió en Tebas, en su ciudad natal, pero cuando él era adolescente, los padres lo enviaron a Atenas para que tuviera una mejor educación, ¿sí? En ese interín de que él está en Tebas y que transcurre todo su tiempo en Tebas, él se rodeó con jóvenes que pertenecían a la aristocracia, es decir, a gente que era de la clase alta, ¿sí? A medida que fue transcurriendo su tiempo con ese tipo de clase, de gente, entonces lo que le permitió a él fue mostrar todo el potencial que tenía. ¿Por qué? Porque él era un poeta. Él no solo escribía sus poemas, sino que también le ponía la melodía a los poemas. Entonces Píndaro se hizo sumamente importante por este hecho y solamente porque él le cantaba a la nobleza. Es decir, que Píndaro era solamente un poeta para la aristocracia, para la gente que tiene, para la gente, exactamente, de buena clase social. No iba para todo el pueblo griego, solamente para esa clase selecta. Entonces eso es lo que nos hace dar como, digamos, una alusión para quién iban reflejadas sus obras y dentro de qué círculo social se movía él. ¿Sí? Bien, ahora sí, entro en tema. Las obras de Píndaro fue como el máximo exponente de estas obras. ¿Por qué? Porque entraba en juego la lírica coral. La lírica coral quería decir que sus obras, sus poemas, eran cantados. ¿Y eran representados por quién? Por un coro. Ese coro intervenían varios jóvenes, pero con una particularidad, que utilizaban instrumentos como la lira, la cítara y la flauta. Y a su vez, las obras... La flauta doble, que se llama exactamente, claro. También. Y bueno, y esas obras a su vez eran acompañadas por danzas, obviamente. ¿Por qué? Porque el arte de los griegos en cuanto a la danza era muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la danza ellos expresaban todos sus sentimientos. Entonces por eso iban acompañados por los poemas de Píndaro. Un dato más sobre las mujeres que me había olvidado decírselos. Generalmente en los banquetes estaban los hombres y las que hacían esto eran todas mujeres. Cantaban o tocaban la cítara o algo, y luego cuando terminaba el banquete esas mismas mujeres se iban con algunos de los hombres y se quedaban por ahí haciendo cosas, haciendo sus cosas sexuales, pero las mujeres estaban para eso en los banquetes. O sea, eran un elemento más de diversión para los hombres, de diversión y goce, ¿no? Porque después cada uno elegía alguna y se iban a tener sexo por ahí nomás o en el mismo sitio. Pero ese era el rol de la mujer en este tipo de festividad de varones. Bien. Generalmente digamos que el primer género literario de Píndaro fueron los poemas, pero en cuanto a la religión. ¿Por qué? Porque adoraban, era como manera de rendirle culto a los dioses. Entonces por eso las primeras obras que él empieza a hacer son religiosas, pero de esas hoy por hoy, digamos como que no se conservan, como que se esfumaron, se perdieron en el camino. Entonces, las obras que más resaltan de Píndaro son los epinicios. Que los epinicios son lo que nosotros llega hoy por hoy a nosotros como poemas deportivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos poemas deportivos iban relacionados con los vencedores, es decir, con los ganadores de los Juegos Olímpicos. Y acá hago un paréntesis para ponerlos en contexto con los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Bueno, los Juegos Olímpicos fueron muy importantes para los griegos, sumamente importantes. Entonces por eso los poemas de Píndaro iban relacionados con esto. Y acá hablo de que los Juegos Olímpicos se realizaban cada 4 años, por eso se los nombra como Olímpicos, Olimpiada.
Pero un dato no menor es que la Olimpiada era una medida de tiempo que utilizaban en la antigua Grecia. En realidad, no. ¿No? Nosotros usamos eso como Ah. medida. O sea, como no sabemos exactamente los años, en Ajá. muchos textos o actividades que hayan hecho los griegos, cuando ellos nombran, ocurrió en la Olimpiada tal, a partir de que sabemos cuándo fue la primera Olimpiada, se calculan los años desde ahí. Pero ellos no medían el tiempo por Olimpiadas. ok. A nosotros nos conviene hacerlo para poder fechar algunas cosas Entiendo. de las que si no, no tendríamos fecha cierta. Claro. Eso lo hacen los modernos. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo fue la primera y de ahí empezamos a contar hacia acá. Claro. Ese es el método. Bien, entonces, los Juegos Olímpicos se realizaban cada 4 años y se realizaban en 4 centros principales que hacían competiciones atléticas y deportivas, que esas eran los olímpicos, las píticas, los ítmicas y las nemeas. Cada una se realizaba en un lugar diferente y eran honrados por un dios diferente. Los primeros Juegos Olímpicos que se sitúan fueron en honor en el 776 y que dan honor a Zeus, que era como que era el máximo exponente de los dioses para los griegos. Después continuaron las odas píticas, que se realizaron en el 582 a.C., también se realizaban cada 4 años, pero estas iban en honor al dios Apolo. Las odas ítmicas en el 581 a.C. también eran por otro dios, que era por el dios Poseidón. Poseidón, porque era en un istmo, cerca del mar, entonces el dios era Poseidón. Porque Poseidón Por la cercanía asimilaba del mar, al mar. habían Exactamente. construido ahí el santuario para hacer. Y las odas nemeas, bueno, se realizaban también en honor a Zeus. Es decir, que las odas olímpicas y las nemeas eran en base a Zeus, las críticas en honor a Apolo y las ítmicas en honor a Poseidón. Tanto los Juegos Olímpicos como los píticos se realizaban cada 4 años. Y los nemeos y los ítmicos se realizaban cada 2 años. La idea de los juegos era que competían de manera, principalmente se lo tomaron como, ¿cómo le digo? Como una actividad religiosa, entonces competían en cuanto a la religión y lo hacían en los templos. Después eso lo fueron modificando y se transformó a pasar esos juegos a un estadio en donde competían en cuanto a deporte o a capacidades atléticas. Y después también, un dato no menor, que también competían en cuanto a lo literario en los teatros, que ahí es donde aparece la comedia, la tragedia. Y cuando competían, las personas que competían, en este caso competían hombres. Solamente hombres. ¿Por qué? Porque era el género varonil, el cuerpo perfecto, la fuerza y demás. Y las mujeres no podían ir ahí. ¿Por qué? Porque los hombres competían desnudos. Sí. ¿Cómo no voy a ir? Bueno, no tenían la entrada prohibida a las mujeres ahí. ¿Por qué? Porque el hombre lo hacía desnudo, pero ¿por qué? Por el hecho de demostrar la fuerza, demostrar el físico. ¿Sí? Todo pasaba por lo bello del cuerpo. ¿Sí? Y cuando aquel que ganaba se lo coronaba con una coronación de hojas sagradas, dependiendo al dios al que adoraba. ¿Qué hojas, qué verduras usaban? Usaban laurel, olivo, apio y pino. Apio, bien que lindo. ¿Qué Obvio que cada- ¿Qué hombres competían ahí? Porque vos dijiste De competían la los hombres. aristocracia, obviamente, porque los juegos deportivos, los juegos atléticos eran organizados por la policía. Claro. Por la O gente bien- adinerada. O bien gente que representaba a un aristócrata, Exacto. un corredor, un conductor de un carro, pero que obviamente era un esclavo o algo así, o un familiar del aristócrata, que ponía el dinero. Porque a veces para trasladarse a esos lugares, llevar los carros con los que se hacían las carreras y los caballos, y demandaba un montón de gente para que hiciera eso y un montón de dinero. ¿Quién lo podía hacer El que eso? no tenía poder adquisitivo, obviamente No iba a podía poder. hacer eso. Y Por no eso, solo el eso que no fue- tenía poder, el que no era aristócrata, porque había Exacto. muchos nuevos comerciantes en el siglo V y IV que tenían mucho dinero, pero no eran considerados aristócratas y en general eran corridos. Luego terminaron metiéndose también, pero al principio eran apartados. Bueno, y con respecto a eso, me meto en mi terreno, que es la educación física, que obviamente los Juegos Olímpicos fueron los que marcaron el auge de lo que es la educación física hoy por hoy y lo que conocemos. Los juegos, los deportes y las actividades que realizaban los griegos en aquel entonces, hoy por hoy perduran o bien fueron, tomo esta parte y lo voy modificando y tomo partes
Platón recomienda en la República, que es uno de sus diálogos más importantes, caminar y tomar agua mientras se lo hace. Cosa que hoy hacen todas las señoras del mundo, ¿no? Van caminando y toman una cosita de agua. Platón ya lo dijo en el siglo IV a.C. eso. Caminen y lleven agua. ¿Por qué? Porque además una de las peculiaridades que tenían los griegos es que decían que al realizar todos los juegos deportivos, los atléticos, uno está en armonía con el cuerpo y con el alma. Entonces para ellos por eso era importante. Pero obviamente siempre iba para hombres, mujeres fuera, aguas, no podían estar. Y bueno, nada, los juegos, a ver, las cosas principales que hacían era carreras a caballo, caballo tirado, con carros, hacían carreras a pie. Y una de las cosas principales que tienen, que hoy por hoy perdura, es el pentatlón, que también es conocido. El pentatlón combina 5 pruebas atléticas que son el lanzamiento de disco, el de jabalina, salto en largo, carrera de velocidad y lucha. ¿Sí? Pero en esa lucha se conoció uno de los, digamos, como de los sub que perduró y que hoy por hoy lo tenemos y lo conocemos como boxeo. En ese entonces era el pancracio. El pancracio eran las 5 actividades. Sí. El pancracio eran las 5 actividades, la última, la más violenta, era una especie de lucha que combinaba lucha y boxeo. Exacto. Y los espartanos inclusive permitían que se mordieran en esa actividad. Claro, al principio no se podía, no, solamente aceptaban golpes y patadas o empujones, nada más. Hoy por hoy, bueno, lo trasladan y hoy por hoy se lo conoce como boxeo, que sí o sí podés. No, ese deporte nuevo que se meten en una jaula, los tipos que sí. Entonces quiere decir algo parecido a eso. Que los juegos deportivos de aquel entonces, la antigua Grecia, hoy por hoy lo trasladan y lo hacen. O cualquier deporte, el fútbol, el handball, todos son juegos que se comenzaron en aquel entonces, tenían X nombre, obviamente se jugaba con diferentes reglas y hoy por hoy perdura y lo modificaron. Y para el pugilato se envolvían las manos con las riendas de los carros o los caballos, lo cual implica, era también una señal de poder y de nobleza, porque ¿quién tenía riendas de caballos y carros? El que tenía carros y caballos, no otro. Así que hasta eso implicaba una marca que tenía que ver con la nobleza a la que representaba el que boxeaba, el que peleaba. Bien. Muy bien. Cerrado ese tema. Muy bien. Basta. Sigue. Si no, no vas a seguir los Ya. Sí. Bueno, él no solo al principio escribió poemas religiosos que tenían que ver con el himno a los dioses, los peanes o los ditirambos. ¿Qué eran los peanes? Los peanes eran cantos honorificando al dios Apolo. Eran pedidos en realidad. Pedidos. A Apolo se le dice peán también. Eran pedidos para proteger la salud o proteger a los enfermos o prevenir enfermedades. Esos eran los peanes. Claro, bueno, los ditirambos para el dios Dionisio. El ditirambo sí era el más importante. ¿Dónde está? Para ellos. La ditirambo se fue. Se fue. Bueno, después tenían los prosodios, que eran cantos procesionales. Los parteños, que intervenía solamente coro femenino. ¿Por qué? Porque como que rendían culto a la divinidad mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era símbolo de fertilidad y de juventud, a diferencia de los hombres. Hécate era la diosa que después en una tragedia de Shakespeare se transforma en una bruja, en la madre de todas las brujas. En Macbeth. Hécate es la que domina y es la madre de todas las brujas. Las 3 brujas que aparecen ahí siempre hablan de Hécate como su madre. Bueno, después estaban la Hiporgemata, no sé cómo se pronuncia. En griego se diría Hiporgemata. Hiporgemata, eso. Que eran cantos que estaban relacionados y tenían una fuerte conexión con la danza, porque lo que había dicho anteriormente, que la danza era la fuente que podían realizar las mujeres y era donde uno expresaba todos los sentimientos, lo que quería decir y todo lo hacía a través de la danza. Y después quedaban para jugar las chicas. Exactamente. Antes, ¿no? Se armaban un festín, literal. Claro. Los encomios, que eran cantos de alabanza para los dioses, y los trenos, no se ve mucho, pero ahí dice trenos, que eran los cantos fúnebres. Se realizaba cuando la persona fallecía y generalmente lo podían usar como a modo de reflexión, digamos, de la vida y la muerte. Solón lo prohibió en el siglo VI. Exactamente. Todos esos, que fueron obras de Píndaro, se perdieron. No hay nada, absolutamente nada. Pero las únicas que se conservan son los epinicios, que acá es donde están las odas. Que están las odas olímpicas, las críticas, las
Ístmicas y Nemeas. ¿Por qué? Porque se referían a los 4 centros principales de deporte que realizaban en los Juegos Olímpicos. Esto sí se conserva. ¿Y cómo saben que existieron esos? Porque generalmente, por lo que dicen, en su momento hay varios autores que dicen, algunos, sí, hizo esto y yo lo vi, pero no quedó registro, y cosas así. Entonces, como que realmente lo único que nosotros conservamos y pudimos leer son estos, los epinicios. Los otros... Como dije, esos textos de la Edad Media. Acá hay otros autores, como bien dice ella, nombran esas obras y nosotros conocemos los nombres, pero las obras no Pero están. no hay, o sea, no tenés texto como para decir, bueno, Claro. lo puedo leer y digo, sí, esto... No, eso. Alguien puede decir, por ejemplo, Píndaro, el que escribió hermosos cantos fúnebres. Bueno, y ahí sabemos que él escribió cantos fúnebres, pero los cantos fúnebres no están. Claro. Pero tampoco es un saber tan cierto, ¿no? Exacto. ¿Ya está? Y sí, eso. Y solamente lo único que me falta, antes que me olvide, que con respecto... No está ahí, no pasa nada. Con respecto a los Juegos Olímpicos, lo que hacían era que la persona que ganaba, el que tenía el triunfo, era una manera de agradecerle a la divinidad, o sea, al Dios, por todo lo que le había brindado. ¿Sí? Entonces, no solo era el hecho de voy, compito y gano, sino que te agradezco por todo lo que vos me habías brindado. ¿Sí? Eso. Y... Muy bueno. Me dejó la vara allá Ahora les voy a arriba. mostrar... Después ya hablo yo. Habla vos, muestra el video. Muestra el video. Bueno, el video que va... presten a continuación, che. Presten atención. Está nerviosa la profe, está nerviosa. Que les voy a pasar Uy, se cae. un video de la primer oda pítica que hizo Píndaro, que fue obviamente algo que me olvidé decirles, es que Píndaro era como contratado, digamos, lo contrataban para que realizara ese poema a esa persona que había sido victoriosa. Exactamente. Entonces, la oda que van a ver ahora es una de las mejores que tiene en cuanto a los juegos píticos, por su melodía y por lo que dice la poesía en sí. Y no solo, algo que me olvidé, no solo lo que lo caracteriza a Píndaro, que no lo tienen otros poetas de Grecia, es que él no era estructurado, arranco por acá, sigo por acá y termino, sino que él iba mezclando cosas, entonces no terminaba de entender a quién iba, qué quería decir, lo que sea, porque primero empezaba como alabando a algún dios, en este caso dependiendo del poder que te tocaba, y después mezclaba al que ganó, quién era, qué hizo, a la familia, las victorias que tenía antes, los mezclas con los otros dioses, entonces era como que no... ¡Bueno, che! Deje que la chica bien. te prenda. Muy bien. Ay, si no lo prendí, pará. Melos Argios, mirá, eso quiere decir. Melos, no, la isla terrible es esa. Es malísimo, pero bueno. A ver si anda, che. Acá es donde los pibes empiezan a chiflar, te hacen.
escuchen cómo era la melodía que hacía para su... Un detalle, vieron que el tipo que canta en algunos momentos dice oh, 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 está pronunciando las vocales largas y las breves, porque la poesía griega, acuérdense que no tenía rima y que se medía por el largo de las vocales. Cuando este hombre que es contemporáneo, creo que es un griego, Sí. que hace música arcaica o antigua, pero modernizada, digamos, ¿no? Él trata de mantener eso y pronuncia las vocales largas y breves. Muy bien. Esa oda fue considerada una de las mejores por el tema de la melodía, de lo que explicaba. Bien. Y ahora viene... Vengo yo. Vamos. Muy bien. En relación al autor Píndaro, ella habla mucho de las comedias que son muy así, no son muy estructuradas como las fábulas. Lo que tiene Esopo habla sobre las fábulas griegas. Las fábulas griegas aparecieron en la Mesopotamia asiática, en la ciudad de Babilonia, en el país de Irán. Lo que tiene Esopo dice que para él supuestamente no había existido él, supuestamente que no se ha hecho realidad. Hay muchos autores que no lo consideran que había existido. Lo que tiene Esopo también, a él lo consideraban como un esclavo deforme. ¿Por qué deforme? Porque tenía problemas en articular palabras, o también tenía su cuerpo deformado, tenía cabeza, tenía brazos muy chicos, muy feo, y por eso mismo también muchas personas lo discriminaban por ser así. Y eso él sentía mucho así desprecio por las personas que tanto lo discriminaban. Pero lo que tenía Esopo, que ayudaba a una sacerdotisa para que le diera un deseo. Ese deseo que él pedía sería que lo pueda hablar mejor, porque él era como un tipo muy pensativo, quería decir muchas cosas pero no podía. Pero la Isis lo dejó para que las musas tengan poderes para que él pueda expresarse mejor. Y lo logró, y por eso, como era esclavo, los esclavos fueron vendidos a personas muy ricas. Como los esclavos cuando necesitaban, cuando los ricos compraban a los esclavos, esos esclavos fueron, por ejemplo, acá Esopo fue para lugares, por ejemplo, él fue a un lugar, a un país que le dirían, como ya se podía expresar mejor, hizo la docencia para expresarse mejor. ¿Sí? Una cosa, lo que está contando Martín está en una narración que se llama Vida de Esopo, que está detrás de nuestro libro, que tiene las fábulas, y es una especie de novela original de Grecia, el principio de la novela, y es una vida novelada de Esopo, no sabemos si esto es verdad. Sí, por eso lo que él decía al principio, como esto es probablemente que no sea cierto, que una divinidad interviene, y porque él fue muy gaucho con una sacerdotisa, ahora le otorga todo lo que no tenía y lo convierte en un gran escritor de fábulas. Ni siquiera sabemos si la fábula que él juntó escribió alguna. Sabemos que la recopiló, que es la primera colección de fábulas, pero no sabemos si realmente las escribió o no él. Y lo que dice Martín, no se sabe, a partir de que esta vida es novelada y fabulosa, ¿no? Sí. No se sabe realmente si existió. Claro, muy bien. Pero tenemos las fábulas. Eso sí. Claro, sí. A comparación también con la comedia, ahí voy a hacer una comparación, que las comedias siempre criticaban, tenían doble sentido o hacían bromas. Hacían esas cosas para discriminar a las personas que estaban haciendo el mal. En cambio, las fábulas siempre tienen una reflexión moral, porque siempre las fábulas te hacen pensar en las cosas. Por eso Esopo se consideraba un filósofo, porque él quería que las personas que hacían el mal, él hacía que piensen las cosas que estaban haciendo mal. Lo que reflexión.
También lo que dice cada uno de los autores, tenemos a Aristóteles. Aristóteles decía, para él consideraba que las fábulas eran un valor literario por su persuasión. ¿Por qué persuasión? Porque él, lo que tenía Esopo, él ya percibía lo que iba a pasar, en cambio a otros autores. Teón de Alejandría dice que es una composición falsa que simboliza la verdad. ¿Por qué simboliza la verdad? Porque las fábulas siempre tienen características de animales. Pueden ser falsas, pero te muestra la realidad cómo vivimos hoy en día, a través de los animales. García Gual es el mundo bestial y pragmático. Bestial porque a veces nosotros, las personas, vivimos como animales. Tenemos instinto de reaccionar a cosas muy malas, pero después lo pensamos. ¿Sí? Eso es como ellos definían a la fábula griega. Sí, lo que definía la fábula griega. Aristóteles tiene una definición, Sí. Teón de Alejandría, que es un retórico. Con Teón empieza a hacer la fábula usada no con un valor literario, sino con un valor educativo. Se usaba en las escuelas la fábula, Sí. para aprender a hablar mejor y para aprender a reflexionar. Porque toda la fábula tenía un cuentito y al final siempre decían lo mismo. Terminaba así: Comizos didaskei, que quiere decir el mito enseña que tal cosa. Por eso Bien. lo enseñaban en las escuelas. Claro, para que uno reflexionar. empieza a reflexionar sobre. Muy bien. Por eso nombramos aquí las características. Las características del cuerpo de la fábula. El cuerpo de la fábula es un relato breve. Y la reflexión moral, por ejemplo, puede estar el principio al final. Por ejemplo, si nosotros vemos la fábula de cualquier animal, por ejemplo, lo que vamos a representar hoy, la liebre y la tortuga. Nosotros vamos a hacer una actuación, ya terminamos. También estaba leyendo la fábula sobre la zorra y el águila. La zorra y la águila, por ejemplo, la águila eran amigas. El águila. El águila eran amigas. Una estaba en el árbol arriba y la zorra estaba abajo. Lo que querían, se amigaron, fueron muchos amigos, sí, conversaban, todo. En el momento que la zorra tuvo crías, tuvo hijos, tuvo animalitos, cuando se fue a cazar a la zorra, vino la águila y lo comió a los animales, a sus hijos. Y después, cuando vino la zorra, lo que encontró que la águila estaba comiendo y se quedó así muy odiosa y lo odiaba la águila. Después la águila tuvo también sus crías, pero lo que pasó acá, que un momento, no sé si es un momento de viento, las crías de la águila caen. Lo que hace la zorra, lo come a las crías, y ahí vemos nosotros la reflexión moral que siempre hacemos el mal como a otras personas. Nosotros ahí vemos que en la realidad pasa cuando pasa una situación. Si nos hacen mal, nosotros también vamos a hacer mal a otros. ¿Por qué no pensamos ser diferente a las otras personas? Y podríamos entenderla también: no hagas a otros lo que no te gusta que que te te hagan. Claro. Podríamos también entender así la reflexión. Claro. Es lo que dijo Martín. Vean que esta posibilidad de que haya una interpretación y otra es lo que hacía tan buenas a las fábulas para usarlas en la oratoria. Sí. Porque se podían poner como ejemplo de cualquier cosa. Sí, por eso también dice que Esopo utilizaba las fábulas en las discusiones políticas. Él siempre daba, por ejemplo, las fábulas con animales para dejar una reflexión moral entre las personas, para así no se pongan en discusiones. Y sobre todo también para poner la verdad en boca de nadie, de animales, ¿no? Para ver. Porque los animales hablaban. Sí. Y hay también otra característica, que también con los animales hablaba y se vestían como humanos para interactuar. Bueno, y ahora... ¿Van a actuar ahora? Sí, ahora actuamos lo que... Espere, usamos la fábula de la liebre y la tortuga pura Sí. e exclusivamente en comparación con los Juegos Olímpicos con el tema de la velocidad. ¿Quién es la tortuga de los dos? Yo soy la tortuga. Siempre fallado, pero... Bueno, actuamos acá. Obvio que está adaptada, la usamos, no es a rajatabla como era. Perfecto, una adaptación un local. cartelito, bueno, no importa. Igual. Adaptación camaronense de La liebre y la tortuga de Esopo. Ah, mirá. Él es la tortuga, yo soy la liebre. Claro, va despacito. ¡Pa, tortuga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Por dormirte. Por dormirte. Pero si yo era más rápida. Es mejor ser lento y seguro en vez de actuar de diferentes maneras creyendo mejor que otros. Vos te dormiste. Yo gané. Me das mi premio. Adiós. La cosa que siempre se dice es Aquiles jamás